Muchísimas gracias a todas las personas que tenéis la amabilidad de estar hoy. Buenos días en México, buenas tardes en España. Enhorabuena también por la organización de este seminario que, bueno, le pedí información hace unos meses a Óscar y realmente es muy interesante. Son temas los que se van a abordar también para poder acertar un poquito más en este, que espero que sea un diálogo. Yo creo que a 2023, a finales de 2023, tenemos que ser conscientes que siempre y más online hay personas detrás de la pantalla, bueno, que lo rico, la riqueza está en poder compartir esos conocimientos, visiones, experiencias de intervención, etcétera, teóricas, aplicadas, y en ese sentido yo intentaré limitar mi intervención a un tiempo, siempre me suelo pasar, pero para eso confío también en Óscar que me indique cómo andamos de tiempo, pero quiero ser breve, no llegar a la hora y poder tener un diálogo. Creo que eso es lo importante, creo que la riqueza está en que hemos parado nuestras ajetreadas agendas para coincidir. Ojalá sea presencial, le comentaba que por invitación de mi querida compañera de la Sociedad Mundial de Victimología, Faride Peña, pues estaré invitada en Yucatán, en Mérida, para un congreso precisamente sobre protección de infancia y adolescencia y espero quizá encontrar y poder saludar en persona a personas tan amables como es el caso de Óscar y otras personas que podáis estar. Voy a empezar ya. Yo no tengo ningún problema tampoco, sé que por motivos organizativos es mejor las preguntas después, pero si alguien quisiera, y para mí no es una interrupción, si alguien quisiera comentar algo y encender el micrófono, supongo que todo esto está regulado, yo no lo vivo como una interrupción, sino lo vivo más como una interacción y un diálogo, pero seguro vamos a dejar tiempo para ello. Quisiera un poco hilar fino o juntar los puntos. Esto es, no sé si en México se utiliza la misma expresión, estos pasatiempos de juntar puntos, ¿no? ¿Qué puntos vamos a juntar? Que normalmente vienen numerados, pero aquí vamos a ver cómo está todo, yo creo, por inventar en cierta manera y por analizar desde luego. Vamos a intentar unir conceptos como son victimología verde, también justicia restaurativa aplicada a la victimología verde. Vamos a intentar pensar en cómo los conceptos tradicionales de la victimología, pensada para su aplicación a las víctimas humanas, realmente se quedan cortos y no son adecuados cuando hablamos de determinados tipos de delitos que son especialmente relevantes en nuestras sociedades definidas por la emergencia climática. Nos vamos a referir, para darnos cuenta de cuál es el reto de este poner patas arriba a la victimología tradicional, de la necesidad que tenemos de repensar conceptos, teorías, nociones, términos de la victimología tradicional, vamos a llamarla así, de la victimología que se podemos aplicar con víctimas humanas. Vamos a pensar cómo podemos, de hecho, pensar en un monte, un río, un animal, y qué tipo de animal en toda su clasificación jurídica, doméstico, amansado, salvaje, etcétera. Podemos pensarlos como víctimas. Este es un reto cultural fundamental. No es un reto solo de la victimología, es un reto cultural. Y lo que yo personalmente me gustaría transmitir, qué es lo que he aprendido cuando me he acercado a este tema, me ha ayudado para repensar estos conceptos clásicos de la victimología, la noción de víctima, la noción de víctima ideal, la noción de victimidad, la noción de proceso de victimización, de impacto victimal, de polivictimización, procesos de desvictimización. ¿Cómo los podemos repensar? ¿Tienen sentido aplicar estos términos? Aún más, ¿tiene sentido referirnos a las teorías clásicas de la justicia restaurativa, de la victimología? Por ejemplo, la teoría
de la ventana de tolerancia, la teoría de la impotencia aprendida, la teoría del mundo justo de Lerner, por supuesto las teorías de la oportunidad y del riesgo victimal. ¿Tienen sentido todas estas teorías? Quizá las de oportunidad sí, y ya se han aplicado, pero el resto de teorías que tienen quizá un corte más psicosociológico, no. Y esto es un poquito lo que vamos a repensar hoy. Esta es la invitación, a repensarlo juntos, porque la victimología verde es una rama de la victimología muy, 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 muy reciente. Yo comencé a acercarme a este tema en el año 2018 y comencé a acercarme también en relación con los estudios de ecocidio. Ahora nos vamos a referir un poco a qué es esto del ecocidio. Y finalmente, bueno, pues publiqué un libro que lo puedo hacer llegar a las personas que quieran en la versión de imprenta, y publiqué este libro en el año 2020, en el año pandémico, lo terminé en pandemia, y a partir de ahí solicitamos un proyecto al Ministerio de la Ciencia español sobre justicia restaurativa en delitos contra ecosistemas y contra animales. Varias universidades, no solo la Universidad Española, en concreto trabajamos también con Chile, trabajamos también con Colombia, no trabajamos por el momento con México, pero bueno, este proyecto dura hasta finales de 2025. Al mismo tiempo también estoy dentro del grupo de trabajo, soy la presidenta del grupo de trabajo del Foro Europeo de Justicia Restaurativa sobre justicia restaurativa medioambiental. ¿Mm? Entonces, bueno, pues este es un poquito, vamos a decir, el marco desde el cual yo me atrevo a acercarme a una realidad como es la mexicana, donde hay excelentes profesionales que están realizando magníficas investigaciones criminológicas y victimológicas en el tema de la criminología verde y dentro de ello la victimología verde. Voy a compartir, serán tres las presentaciones que voy a compartir, iré un poquito cambiando. Voy a comenzar por esta, que creo que nos puede introducir un poco en el tema que tenemos hoy. Creo, si no, Óscar, si no se llega a ver bien, por favor, comunicádmelo e intento arreglarlo. No sé, creo que lo podéis ver, ¿sí? No hay problema, perfecto. Muchísimas gracias, Óscar. Bueno, pues vamos a intentar acercarnos a esta idea, ¿no? De la victimología. ¿Por qué la victimología verde tiene esa relación con la victimología cultural? Pues en ese sentido que hemos hablado, en cuanto que podemos hablar de desvictimización, podemos hablar de la agencia de las víctimas, podemos hablar de la quiebra de confianza en las víctimas, podemos hablar de la teoría de las asunciones rotas, que explica lo que es el impacto de la victimización. Esto hay que repensarlo y por lo tanto tiene que ver con una victimología cultural. Una victimología cultural donde estamos en un mundo donde es muy difícil que adoptemos visiones que no sean las antropocéntricas porque somos seres humanos, ¿no? Y porque siempre hemos conceptuado, sobre todo desde el mundo del derecho, pero no solo, a los ecosistemas y a los animales en toda su gran diversidad de clasificación como instrumentos al servicio de lo humano. Y claro, nos encontramos en la actualidad con un repensar nuestra relación con ecosistemas y con animales, debido fundamentalmente a la crisis climática, ¿no? A las amenazas que, en palabras de Naciones Unidas y en concreto de la Organización de Naciones Unidas para la Salud, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, nos pone de relieve cómo hay una sola salud, el concepto de una sola salud, que también se ha visto reforzado tras la salida de la pandemia, cómo hay cuestiones en la salud de los animales que van a terminar afectando a la salud de los humanos, cuál es la interdependencia de los ecosistemas con los hábitats humanos, cuál es la interdependencia del bienestar humano con el bienestar animal, con todas las tensiones que se van a dar. Claro que se van a dar tensiones y para eso está el derecho, para intentar resolverlas de la manera menos violenta posible, ¿no? Y democrática posible. Pero
la victimología verde nos está pidiendo un reto para el cual quizá no estamos preparados y no estamos preparados o no lo estamos en el mismo grado dentro de comunidades urbanas, dentro de comunidades rurales, dentro de comunidades indígenas, dentro de comunidades occidentales, dentro de comunidades del sur. Y por lo tanto nos exige volver a repensarnos nuestro papel como humanos. Esto naturalmente conlleva una serie de connotaciones religiosas, una serie de connotaciones culturales que dificultan poder pensar en los ecosistemas y en los animales como víctimas. Claro que en el debate saldrá que en algunas constituciones latinoamericanas se reconocen los derechos de la naturaleza. Voy a pensar, por ejemplo, en Ecuador, pero no solamente. Los derechos de la naturaleza, los derechos de un río, los derechos de la montaña. En España se ha reconocido personalidad jurídica al Mar Menor, un mar contaminado donde el concepto de dominio público era insuficiente para defenderlo, para defender ese Mar Menor. Y se le ha dotado, tras una iniciativa popular, personalidad jurídica al Mar Menor. ¿Es eso reconocer derechos al Mar Menor? No, pero se le reconoce una personalidad jurídica que se defiende a través de una serie de personas, de una junta de personas. Esto fue una iniciativa popular llevada a cabo por una profesora de filosofía del derecho en España. También hay que entender que hay una serie de dificultades, no solamente epistemológicas, que tienen que ver con lo cultural, sino que también la victimología verde se acerca a una serie, se confronta con una serie de dificultades metodológicas, no solo epistemológicas. Porque, ¿cómo podemos escuchar a las víctimas no humanas? La primera pregunta sería, ¿podemos conceptuarlas como víctimas? O quizá no, es erróneo conceptuarlas como víctimas. No solamente porque la resistencia de algunos juristas a reconocerles derechos, sino también las críticas de ecologistas y animalistas a decir que el reconocimiento de derechos sería una visión errónea, demasiado antropocéntrica. Luego, es como una argumentación con una daga, ¿no? Una espada de doble filo, donde hay críticas tanto por visiones más antropocéntricas como ecocéntricas. Entonces, dentro de esas implicaciones metodológicas es si nosotros en victimología, ¿cómo conocemos? ¿Cuáles son las herramientas metodológicas propias de la victimología de investigación, me estoy refiriendo? Pues tendríamos herramientas cuantitativas, que serían lo que pueden ser estadísticas y sobre todo lo que es la herramienta fundamental de la victimología, las encuestas de victimización. Sabemos que las estadísticas policiales, judiciales, etcétera, son la punta del iceberg. Nos dicen más sobre cómo operan la policía, los jueces, los fiscales, los tribunales de justicia en su caso, que sobre la cifra real de victimizaciones. Y por lo tanto, hemos creado una herramienta específica, cuantitativa, que son las encuestas de victimización, para poder preguntar a las víctimas si lo han sido, si lo han sido, si lo han denunciado o no, si no lo han denunciado, por qué no lo han denunciado, si cuando lo han denunciado, cómo se han sentido tratadas, si les ha parecido adecuada la respuesta, si tienen miedo, etcétera, etcétera. Tenemos eso. ¿Cómo hacemos encuestas de victimización en delitos que claro que afectan? Una contaminación a un río afecta a humanos, pero también afecta a entidades no humanas. ¿Cómo hacemos una encuesta de victimización con estas características que pueda llegar más allá de lo humano? Otra herramienta que utilizamos de manera muy específica de carácter cualitativo es la observación participante o no participante, y es naturalmente las entrevistas en profundidad. Entrevistas en profundidad para conocer de primera mano cómo ha impactado un delito en las víctimas a lo largo del tiempo. ¿Y qué es lo que les ayuda en esos procesos de desvictimización, que en su caso pueden estar más o menos relacionados con procesos de resiliencia e incluso de crecimiento postraumático? ¿Tiene sentido hablar de resiliencia y de crecimiento postraumático en víctimas no humanas? Y claro que hay toda una literatura ahora de resiliencia frente al cambio climático, pero es una resiliencia siempre predicada respecto de los humanos.
Aquí me gustaría hacer un inciso para decir, y luego lo pongo todo en el chat, las referencias a páginas web que voy a dar las voy a poner en el chat cuando termine, que hay un acercamiento desde el arte. Hay un acercamiento también desde conocimientos indígenas que no son exactamente los académicos, que no son exactamente los tradicionales, que no se toman en serio por, vamos a decir, las posiciones hegemónicas del conocimiento académico, pero que son emergentes y son muy importantes, porque, como os podéis imaginar, la victimología verde está relacionada con la criminología descolonial, con las criminologías del sur, con la criminología en conocimientos indígenas, etcétera, etcétera. Eh, y hay ese acercamiento artístico para poder imaginarnos esa conversación con los ecosistemas y con los animales. Y se están haciendo cosas muy interesantes, como ya indicaré. Claro, luego también tenemos que entender quiénes son las víctimas, ¿no? ¿Quiénes son las víctimas? Porque pues muchas personas dicen, bueno, en relación con el cambio climático, claro, el cambio climático por sí no es un delito, lo que es delito es contribuir en determinada manera al cambio climático. ¿Quiénes son las víctimas y quiénes son los agresores? Y se tiende a difuminar la responsabilidad. Se dice, esto es complicado culturalmente, metodológicamente, porque en realidad para los delitos más graves, para todo lo que contribuye al cambio climático, a la emergencia climática, a la destrucción de la biodiversidad, etcétera, a la contaminación, todos somos víctimas y todos somos victimarios. Hombre, yo cuando debato esto con mis alumnos, mis colegas, digo, hombre, no todos tenemos la misma responsabilidad. Todos participamos en un modo de vida que es insostenible, pero como ocurre con el resto de delitos, desde un posicionamiento de la victimología crítica muy bien expresado por Sandra Walgrave, el riesgo victimal y el impacto victimal están desigualmente distribuidos. Están desigualmente distribuidos. Lo que significa también que no es lo mismo ser víctima de ese cambio climático en determinadas comunidades que en otras. Sabemos que la victimología verde tiene que ver con perspectivas también de justicia social, porque sabemos que el cambio climático va a impactar muchísimo más en comunidades más desfavorecidas, y también geográficamente en comunidades del sur. Y esto ya lo sabemos, ¿no? Es la injusticia social asociada con todas las cuestiones de delitos medioambientales. Sabemos también que aquí hay también una visión de género. ¿Cómo puede haber una visión de género cuando hablamos de víctimas no humanas? Pues también hay una visión de género, que por luego lo podemos comentar, ¿no? Y hay varios libros que son precisamente sobre la visión de género en criminología verde y en victimología verde. El impacto en comunidades de mujeres también. Y también las visiones sobre la justicia climática y la justicia ecocéntrica y la justicia ecológica, o la justicia verde, llaman algunos, en términos de género. Pero no solo, también en términos interseccionales. No es solo una cuestión de género, es también una cuestión de otro tipo de exclusiones sociales que tienen que ver también en términos socioeconómicos, que tienen también que ver en términos, por ejemplo, de cuestiones de discapacidad, etcétera, etcétera. Y esto es un tema escasamente analizado, sobre todo en la literatura en español, y incipiente en la literatura anglosajona. La victimología verde surge en el ámbito anglosajón a finales de los 80, pero tiene, vamos a decir, una precursora española-venezolana, ¿no? Que es Rosa del Olmo. Cuando ella se refiere en el año 1987, en un artículo que hace relación también en términos de tráfico de drogas, el impacto también medioambiental, y ella habla ya también de cuestiones que luego se han puesto de relevancia y que autores como Nigel South, un profesor británico, yo diría junto con White, de los profesores más influyentes en la victimología verde, que se empieza a desarrollar en los 90 en el mundo anglosajón, pero citan a Rosa del Olmo, la han descubierto recientemente. Digo que tiene una conexión porque, bueno, Rosa del Olmo su madre era una persona exiliada, ¿no? Republicana. Y con esos, y evidentemente, claro que se hablaba antes de delitos cometidos contra ecosistemas. En el derecho penal siempre ha habido una rama del derecho penal medioambiental, pero no
con una visión criminológica y, en concreto, con una visión victimológica. Esto procede fundamentalmente de los años 90. Y la pregunta es quiénes son las víctimas y quiénes son los agresores. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Todos somos víctimas, todos somos agresores? Pues dependerá de qué delitos estamos hablando. Porque dentro del paraguas de la victimología verde, por poner algunos ejemplos, tenemos desde el maltrato animal de un ser doméstico, desde el tráfico de animales protegidos, de especies protegidas, la caza de especies protegidas o la pesca, la contaminación, todo tipo de contaminación que pueda ser delito en el mar, en los ríos, en el medio acuático. De hecho, hay una línea incipiente de Blue Criminology, de criminología azul, en relación con los océanos y los ríos, que también podemos trasladar a victimología azul. Claro, ¿por qué se llama victimología verde? Sería, bueno, porque el nombre de victimología medioambiental no se utiliza animal, pero realmente son dos cosas distintas. Una cosa son los ecosistemas y otra cosa son los animales. Y a veces están enfrentados los intereses de los animales como especie y como individuo con los intereses de los ecosistemas, ¿no? Entonces, todo aquí hay una serie de contradicciones y de tensiones muy interesantes que también se estudian bajo el paraguas de la victimología verde. La victimología verde estudia desde los daños más gravosos y sistemáticos, como es el ecocidio, que en la actualidad, como conoceréis, hay una propuesta muy seria por parte de abogados que llevan los casos en el Tribunal Penal Internacional, una propuesta muy seria de que se incluye el ecocidio como un ataque masivo y sistemático contra el medio ambiente, con carácter fundamentalmente transnacional, pero no necesariamente, dentro de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, o si no es posible, dentro de la jurisdicción de un tribunal ad hoc que juzgue los delitos de ecocidio. Esto está aquí, yo creo que un día va a llegar, yo creo que un día tendremos si no en el Tribunal Penal Internacional, sí en un tribunal ad hoc, yo creo que lo veremos, porque nos decía hace 2 semanas el secretario general de Naciones Unidas que son los delitos medioambientales y en concreto cometidos por las empresas transnacionales que son muy difíciles de juzgar, pensemos en todas las cuestiones de las minas, de la producción extractivista, etcétera, son precisamente una de las grandes amenazas relacionadas con el cambio climático y con las condiciones de habitabilidad en el planeta. Naturalmente, este tipo de delitos desde el ecocidio, por ejemplo, en España ponemos como ejemplos de ecocidios, aunque no exista esa denominación técnica jurídica todavía, tenemos ejemplos de ecocidios, serían Doñana, que se suele denominar como desastre de Doñana, pero hubo una serie de responsabilidades que no se pudieron, en fin, no terminaron en condena penal, ¿no? Porque estamos ante delitos que es difícil de probar la causalidad, es difícil de probar los efectos que continúan, es difícil ver dónde se queda en el ilícito administrativo y en el ilícito penal. Nosotros hemos llevado a cabo una investigación para conocer qué personas hay en las prisiones españolas a fecha de 2023 por este tipo de delitos y el perfil, entrevistando a todas las personas, el perfil sociodemográfico de las personas que están en prisión por delitos contra ecosistemas y delitos contra los animales es un perfil de un extracto social medio bajo, es un perfil de personas que han cometido otro tipo de delitos violentos, incluso han sido víctimas ellas de delitos violentos, es un perfil de personas con problemas también de drogodependencias. Es un perfil de ganaderos y agricultores en una España vaciada que se llama en un medio rural con dificultades. Entonces es muy interesante ver cómo el control social jurídico penal en estos delitos, aunque animalistas y aunque ecologistas demandan más derecho penal, realmente lo que vemos es que cuando se aplica el derecho penal se aplica de una manera desigual. ¿Quiénes son las víctimas? Pues va a depender. ¿Quiénes son las víctimas? Por el tipo de delito hay víctimas humanas, hay víctimas no humanas. El típico delito de una contaminación a un río, aunque no repercuta en la salud humana, ¿quién es víctima? ¿No? Toda la sociedad somos víctimas, es lo que llamamos victimización difusa, como puede ser también un blanqueo de capitales. ¿Quién representa a las víctimas? ¿Quién representa a las víctimas cuando se hace justicia restaurativa, por ejemplo? Tenemos también la cuestión de quiénes son los agresores, claro. Yo cuando entrevistaba a las personas en prisión, los agresores no era criminalidad organizada, pero a nadie se nos escapa que estamos también aquí en tráfico de animales protegidos, que es muy lucrativo, estamos ante criminalidad organizada.
Y también estamos en determinados delitos de contaminación donde hay a veces incluso una connivencia estatal organizacional. Entonces, son delitos de una gran complejidad. No es lo mismo que probar un robo, no es lo mismo que probar una agresión. Son delitos donde la defensa va a, evidentemente, a argumentar una serie de cuestiones técnico-jurídicas por las cuales ese ilícito se va a quedar en lo administrativo y no va a traspasar a lo penal. Donde a veces hay implicaciones económicas, donde incluso se dice, bueno, pero no podemos poner sanciones a estas empresas porque eso va a repercutir negativamente en la economía de nuestra comunidad. Las víctimas, además de no ser humanas, pueden no haber nacido. Yo siempre recomiendo a mis estudiantes la lectura del libro de Chernóbil de Svetlana Alexievich, porque en ese libro, la serie no lo trata tan bien, pero en ese libro se habla de cómo era un tipo de victimización que incluso a veces no se ve. Va a afectar a generaciones que no han nacido y a veces tú no puedes ver la contaminación. En el Mar Menor, cuando aparecen de repente un montón de peces muertos, sí podemos verlo, pero muchas veces es la contaminación en el mar con micropartículas que no se puede ver, o la contaminación en la atmósfera. Entonces, estamos hablando de delitos que fenomenológicamente son distintos y desde un punto de vista victimológico también son distintos, desde un punto de vista fenomenológico victimal. Todo eso tiene muchas complejidades y también es interesante pensar qué necesidades victimales se crean. Porque cuando hablamos de personas humanas, sabemos que hay una serie de necesidades por parte de las víctimas, la necesidad de ser oída, escuchada, la necesidad de ser protegida, que me dejen de atacarme, la necesidad de recibir apoyo jurídico, psicológico, social, la necesidad de ser tratada con respeto, de una manera individualizada y personalizada para que no se cause victimización secundaria, la necesidad de ser reparada. Y eso crea unas obligaciones que se han traducido en una serie de derechos de las víctimas a partir de los años 80, en el caso español con el Estatuto de la Víctima del año 2015. Pero ¿es eso? ¿Se puede eso de alguna manera adaptar a otro tipo de víctimas que no sean humanas? ¿Tiene sentido hacer esa adaptación? Esto es lo que nos plantea en términos culturales, porque además es una victimización que vemos, de aquí esto de la ceguera. Es una victimización que tiene también que ver con culturas profesionales. Cuando hablamos de estas cuestiones con jueces, con fiscales, hay fiscales muy activistas, hay ya fiscales muy especializados, pero una y otra vez nos dicen, nos enfrentamos a unos retos que es David contra Goliat, ¿no? A unos retos que realmente son muy complicados, ¿no? de poder cambiarlos y adaptarlos. Entonces, quizá hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué no vemos a las víctimas más allá de los humanos? Mirad, os quiero comentar que hicimos el 30 y vinieron colegas chilenos y colombianos y brasileños, hicimos un taller sobre justicia restaurativa en delitos contra ecosistemas y animales que vamos a publicar ahora enseguida, en enero. Y era curioso porque los facilitadores de justicia restaurativa, que se supone que tienen que ver los daños tangibles, intangibles, etcétera, que se producen en una victimización, no veían los daños más allá de los daños humanos en ocasiones. Lo cual nos hizo llegar a la conclusión que la justicia restaurativa aplicada a estos casos requiere en todo caso, ¿no? Que los facilitadores tengan una serie de nociones en victimología verde, que tengan unas nociones de victimología verde. Y eso implica el daño intergeneracional en casos graves, donde se ha perdido, se ha destruido el hábitat, ¿no? Imaginemos incendios forestales, otro ejemplo, ¿no? De delito contra el medio ambiente. Los incendios forestales, los transportes de sustancias peligrosas, prohibidos, la victimología verde, aparte de estos delitos más o menos obvios, también se ocupa, es un paraguas muy grande y por eso es absolutamente interdisciplinar. Nigel South, el profesor Nigel South lo dice muy bien, es la victimología verde sí o sí tiene que ser interdisciplinar
Si no, no va a poder operar bien, porque necesitamos, en lugar de encuestas de victimización, vamos a necesitar muchas cuestiones técnicas sobre vertidos. Necesitamos ingenieros. De hecho, hay ingenieros trabajando en estos temas. Necesitamos biólogos, necesitamos etólogos, todos esos peritos que nos van a hablar sobre ese daño. Lo que hacen los psicólogos forenses, bueno, necesitamos este tipo de peritos que nos van a hablar y nos van a hacer intentar entender la sintiencia animal. La sintiencia animal está reconocida, bueno, México es también pionero, yo colaboro también en la clínica jurídica del máster de Derecho Animal de la Universidad de Barcelona y hay muchísimos colegas mexicanos también. Y aquí tenemos personas que proceden de diferentes ramas, personas que proceden también de la neurociencia para entender esto, ¿no? Y la cuestión a la inversa es, ¿por qué no vemos a las víctimas? Siempre decimos alrededor de la noción de victimidad que solo va a haber victimidad como el reconocimiento social y en su caso legal de la condición de víctima. Esto solo va a poder ser posible si la sociedad y en su caso la justicia penal ve el sufrimiento, reconoce que hay un sufrimiento y simultáneamente entiende que ese sufrimiento es ilegítimo, es inmerecido, es injusto. Si no se dan esas dos cosas, no va a haber victimidad, no va a haber reconocimiento de la condición de víctima social y jurídico. A veces se ve el sufrimiento, pero está aceptado como algo que lo aceptamos, que es así, no es injusto. Si no lo vemos como sufrimiento y como injusto, no va a haber esa condición de victimidad. ¿Y qué ocurre? Como nos decía Nils Christie, el gran criminólogo, las víctimas que no entran dentro de la consideración de víctima ideal, la que merece ser reconocida como víctima, pues no van a ver reconocida su victimidad. Y claro, los ecosistemas, los animales, no son víctimas ideales, y algunos menos que otros. Algunos animales, evidentemente, menos que otros. Los animales que tenemos más conexión, sí, pero los animales que tenemos menos conexión o que nos pueden producir repulsión, esas no son víctimas ideales. Determinados contextos de medio ambiente son más víctimas ideales que otros. Entonces, es interesante, podemos aplicar la noción de víctima ideal también a las víctimas no humanas. Bueno, esto ya hay varios escritos, lo haremos adecuadamente o no, pero hay ya bastantes escritos, tanto en inglés como en español, que lo aplican. Y es muy interesante. Yo creo que el concepto de víctima ideal es un concepto sumamente interesante. Pero la victimología verde, digo por si a alguien le puede interesar, también se ocupa, por ejemplo, de la criminalización de los colectivos ecologistas. Cómo los colectivos ecologistas a veces están siendo, o animalistas están siendo criminalizados o estigmatizados, sobre todo ahora también en relación con el negacionismo de algunos partidos en Europa de extrema derecha, cómo incluso ahora algunos colectivos como los menores inmigrantes se está diciendo que están provocando gastos de energía innecesarios. Entonces, hay ya también muchísimos textos de victimología verde centrados en la victimización de determinados colectivos en defensa y en los asesinatos que ha habido en América Latina, evidentemente, dentro del colectivo indígena y fuera, de, por supuesto, líderes ecologistas, ¿no? Todo eso también se estudia dentro de la victimología verde. La victimología verde también estudia, para los que seáis psicólogos, estudia también todo el tema de la solstalgia. La solstalgia, como este libro, esta melancolía hacia los paisajes perdidos, por ejemplo, tras un macroincendio. Tras un macroincendio, esos paisajes, la tierra se regenerará. La tierra no necesita a los humanos, continuará más o menos. Pero esa melancolía por paisajes que yo no voy a ver en vida otra vez, recuperados en su caso, destruidos. Y también por la ansiedad climática, ante el cambio climático, en concreto de las generaciones jóvenes. Para que veáis qué amplio es el campo de la victimología verde, estoy tratando de trazar ese mapa para que, bueno, igual hay personas que quieren hacer tesis o trabajos o trabajan con alumnos que les quieran interesar en este tema. La victimología verde también incluso estudia los conflictos por los recursos naturales limitados y en conflicto. Y hay una rama de la criminología y la victimología rural, como en la España llamada vaciada, como en las comunidades rurales asistimos con la prohibición de la caza del lobo al norte del río Duero, hay ahora conflictos de violencia interpersonal entre cazadores
ganaderos, agricultores. Es decir, la regulación y la protección de determinados animales también produce conflictos entre humanos que muchas veces son violentos. Bueno, pues eso también es objeto de la victimología verde y me atrevo a decir que también es objeto de la justicia restaurativa verde. Es decir, eso también se lleva a justicia restaurativa. Vamos a ver, por poner otro ejemplo, metodologías victimológicas, pues hemos pedido un proyecto europeo, unos compañeros de varias universidades en el Mediterráneo, que básicamente todo el dinero se va en el alquiler de un barco precisamente para hacer mediciones sobre la contaminación en el Mediterráneo. Entonces, bueno, ellos hacen esas mediciones, nosotros lo estudiamos más desde un punto de vista, en su caso, criminológico-social, ¿no? La victimología verde entendida como ciencia social, sobre estos procesos de victimización y desvictimización. Es importante el concepto de víctima ideal. Los animales y algunos de ellos no son víctimas ideales. Recordad lo que decía Nils Christie, en realidad las víctimas ideales no existen. La consideración de la victimidad, el reconocimiento social y jurídico de la condición de víctima va a depender de las comunidades de referencia y está de nuevo desigualmente repartido en espacio, en tiempo y en colectivos afectados. Podemos aplicar teorías, aquí sí creo que es interesante y se pueden aplicar, nosotros lo hemos hecho, teorías que se han aplicado a fenómenos violentos de violencia interpersonal. Por ejemplo, las técnicas de desvinculación moral selectiva y las técnicas de neutralización. Creo que estas técnicas podemos tener ya investigación consolidada que podemos aplicar. Mientras que, por ejemplo, yo qué sé, la teoría de la impotencia aprendida, la teoría de las asunciones rotas, esto no lo podemos explicar a víctimas no humanas. Sí, las técnicas de desvinculación moral selectiva y de neutralización sí, porque básicamente además son teorías que se aplican a los victimarios que siempre son humanos en su vertiente individual o empresarial, a veces también incluso estatal, y aquí es mucho más fácil porque estamos hablando de humanos, ¿no? Estas teorías son, aunque son teorías sobre cómo piensa y distorsiones cognitivas del agresor respecto de su víctima. Luego todo esto se vuelve más complejo además cuando estamos ante delitos internacionales o transnacionales. Esto nada, es solamente un recordar que aquí hay muchísimos trabajos que combinan la cuestión del arte. Bueno, y tenemos artistas latinoamericanos excepcionales en México y en otros países en línea con la victimología verde. Hay un libro también que me gustaría recomendar, que no está aquí, pero y que es interesante en relación con las teorías de la capacitación y de la vulnerabilidad, que es el de Justicia para los Animales de la filósofa Martha Nussbaum. Y entonces aquí me parece interesante en su sentido que habla Martha Nussbaum también en otra obra suya sobre violencia sexual, que es Ciudades de Orgullo, orgullo en el mal sentido, cómo estamos aquí muchas veces ante delitos de David contra Goliat, de asimetría de poder, aunque no son esos los que terminan en los tribunales normalmente, hay una escapada hacia formas de control social informal o en su caso administrativo, y está la idea de que dice Martha Nussbaum en Cita del Soft Pride, que de alguna manera existe esa idea de impunidad. Bueno, es que se sigue haciendo, por ejemplo, por determinadas empresas transnacionales, se sigue haciendo porque no parece, se entiende que las posibles sanciones se asumen dentro de los costes. Aquí tengo que decir que al menos en el marco de la Unión Europea, pero también en Naciones Unidas, dentro de toda la línea de acción de empresas y derechos humanos, hay toda una línea de acción ahora muy interesante de cómo en la Unión Europea hay varias directivas que van a entrar en vigor el año próximo. Se quiere obligar a inversores y accionistas a hacerse responsables de los daños medioambientales y obligar a los bancos a hacerse responsables si prestan dinero, y os podéis imaginar que cualquier empresa transnacional, si no le prestan dinero, no puede operar, a hacerse responsables los bancos de que con ese dinero prestado se pueda causar daño
al medio ambiente. Todo eso, evidentemente, con unos márgenes, ¿no? Con unos márgenes, donde siempre hay vías de escape, ya lo sabemos. Decía que Martha Nussbaum se refiere a que en Cita del Soft Pride y en Justicia para los Animales, bueno, aplica la teoría de las capacidades, ¿no? Que ya la conocemos, a la idea de que las personas que cometen estos delitos tienen esa sensación de que están por encima de la ley, de impunidad, ¿no? De que están por encima de la ley. Pero además está la idea de que no ven a las víctimas y si no las consideran reales, ¿no? Esto es muy interesante y esto Martha Nussbaum lo aplica a la violencia sexual, con una visión también bastante conciliadora, por cierto, quiero decir, de aplicación de la justicia restaurativa. Pero es realmente aplicable también a la victimidad verde. Esa idea, sobre todo, de las personas que cometen estos delitos en su vertiente corporativa, ¿no? La idea de que se está por encima de la ley y la idea de que no veo a las víctimas, ¿no? Porque es fácil no verlas. Decíamos, es fácil no verlas porque algunas no pueden hablar, no son humanas. Es fácil no verlas porque están, si son humanos, en posiciones de precariedad y de exclusión. Es fácil no verlas porque a lo mejor son generaciones futuras, los daños van a ser a largo plazo y es difícil probar la causalidad, incluso aunque se reconozca la responsabilidad objetiva. Es un principio de daños contra el medio ambiente. Y el principio de precaución y los delitos de riesgo, es decir, menos en el derecho penal del medio ambiente no hay que llegar a delitos de resultado, pueden ser delitos de riesgo. Es interesante en ese sentido cómo se está abriendo una vía en la victimología verde de trabajo con las empresas, en línea con la ética empresarial, la responsabilidad social y corporativa y que no se quede en papel mojado los programas de cumplimiento en relación con la diligencia debida. Y aquí es donde entra esta regulación de la Unión Europea que quiere realmente poner claro cuáles son los indicadores que se van a fiscalizar para que los programas de cumplimiento no sean meros protocolos simbólicos, como puede pasar, por ejemplo, también en un protocolo de prevención del abuso sexual en instituciones o en un colegio. Por lo menos en España, muchas veces un papel mojado. Eso se ha redactado, pero no se ve si se está cumpliendo bien. Bueno, pues aquí es especialmente importante en esta violencia corporativa o en estos delitos medioambientales cometidos por las grandes corporaciones. Termino esta parte diciendo que también creo que es aplicable las teorías de la vulnerabilidad de Martha Fineman en el sentido de que podemos de alguna manera ver, no de una manera paternalista en el mal sentido de la palabra, que hay colectivos más vulnerables, como pueden ser esas víctimas no ideales o esos seres humanos más excluidos que se ven más impactados por los daños medioambientales, climáticos y contra los animales. Hay conflictos muchas veces, ¿no? Una persona que puede tener esas visiones ecologistas puede que no las tenga tanto en cuanto son las protecciones de animales, hay tensiones en esas protecciones, no está claro, ¿no? Está toda la línea también del ecofeminismo, que es muy interesante, pero al final las teorías de la vulnerabilidad de Martha Fineman nos hablan de esa idea de interdependencia. ¿Cómo podemos entender que, y aquí también tenemos que entender que hay toda una vía de litigación climática muy interesante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la concepción de la protección a ecosistemas y animales como derechos humanos, Sigue siendo más una concepción antropocéntrica, evidentemente siempre va a haber un antropocentrismo, es irreductible al ser humano. Pero dicho eso, podemos tener nociones de justicia más ecocéntricas, ¿no? Más ecocéntricas. Bueno, creo que con esta parte, bueno, aquí hay otra, si a alguien le interesa, este es un proyecto que hicimos precisamente por los conflictos que se estaban dando en el medio rural. Se criticaba por parte de ganaderos en España, se sigue criticando por parte de ganaderos en España y agricultores que el prohibir la caza del lobo en el norte de España era una cosa de animalistas de ciudad que no entendían nada sobre la vida en el campo. Entonces, bueno, analizamos también esos conflictos que se dan
entre zonas rurales y zonas urbanas y los modos de entender la vida. Bueno, hacíamos bueno, este es otro proyecto. Esto es otro proyecto. Claro, yo tengo alumnos también que dicen, animalistas quizás, si queréis, más radicales, en el buen sentido de la palabra, de ir a la raíz. Y bueno, es que hay que cuestionarse desde la manera en que comemos, la manera en que producimos. Yo he de confesar, yo no soy vegetariana, también es verdad que no como demasiada carne, pero evidentemente cuando empezamos a pensar en los animales como víctimas, entra una cuestión sobre cómo comemos, cómo nos vestimos, cómo nos alimentamos, más allá de que eso sea delito o no. Pero sí que hay toda una línea. Por ejemplo, el año pasado tuve un estudiante que hizo un trabajo de fin de grado sobre, y esto está en Naciones Unidas, en varios informes, sobre cómo contribuye la producción de carne a la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? La victimología verde, de nuevo, no se centra solo en las víctimas de delitos, no se centra solo en las víctimas de delitos. Tiene una noción más amplia de víctimas, ¿no? Pueden ser delitos o pueden ser cuestiones o pueden ser conflictos, puede ser sufrimiento, es decir, podemos adoptar la noción como dimensión objetiva jurídica de delito. Lo que es delito en un país no lo es en otro, pero bueno, o va cambiando en el tiempo. Podemos adoptar la noción filosófica de sufrimiento, podemos adoptar la noción que no, igual no es tan pertinente aquí, aunque sí cuando se refiere a víctimas humanas, de suceso traumático, y podemos adoptar la noción más sociológica de daño. La victimología verde adopta unas nociones sociológicas más que jurídicas en cuanto a la dimensión objetiva de la victimización, que es el concepto de daño, sean daños legales o ilegales, sean daños que constituyen delito o que a lo mejor se quedan en ilícito administrativo. Bueno, esto aprovechando que estamos celebrando aniversario de Simone Weil, es interesante esta idea, ¿no? Cómo podemos, de alguna manera, creo que si no podemos imaginarnos a los animales y a los ecosistemas como seres afectados, llamémosles víctimas, afectados, victimizados, sufrientes, dañados, como lo queráis llamar, destruidos, si no podemos imaginárnoslos, difícilmente vamos a poder impulsar la victimología verde. Y aquí siempre hablo a mis estudiantes, hay obras magníficas, todos podemos pensar, ahora estamos celebrando también el aniversario de Italo Calvino. Italo Calvino, el gran escritor italiano, fue un precursor también en el tema de delitos contra el medio ambiente. Pero la gran literatura que intenta poner voz o que intenta explicar esa conexión con los ecosistemas y con los animales, ¿no? Me gustaría decir también, o sea, esto está por crear, yo creo que todavía no tenemos esas grandes narrativas. Yo les decía a mis estudiantes, a vosotros os fascina en criminología el psicópata, ¿no? Tiene esta fuerza del rompedor de fronteras, de agente. Las víctimas, sin embargo, como que no se interesan tanto, les veis como seres pasivos, no son tan interesantes, ¿no? Como ese gran transgresor que puede ser un criminal en serie, ¿no? Digo, ¿y por qué no nos interesa? ¿Por qué no vemos esa gran victimización que se está produciendo en la actualidad, que es la destrucción de ecosistemas y también el daño a los animales, desde el tráfico de animales protegidos, que es ingente? O sea, si vemos las cifras que nos proporciona Naciones Unidas en UNICRI, estamos hablando de cifras muy importantes, ¿no? O incluso de maltrato animal. Hay esa labor. Bueno, esto ya lo veremos. Voy a mirar un poquito, yo creo que ya voy a ir terminando con alguna cuestión más que quería compartiros. Voy a dejar de compartir, esta. Un momentito. Y, vale. Esta es un poco una explicación que suelo dar de conceptos que no se pueden aplicar tan fácil, algunos de ellos, que es necesario repensarlos. Entonces, simplemente
es toda una serie de, digo, hay que poner patas arriba, hay una serie de cuestiones que aquí hay que repensar. No nos sirven algunas teorías, no nos sirven algunos conceptos, otros sí. El de víctima ideal sí nos puede servir, el de vulnerabilidad nos puede servir, el de necesidades nos puede servir, quizá el de derechos nos puede servir y el de obligaciones seguro que nos sirve. Decía que América Latina es un país, es un continente fascinante y está haciendo cosas increíbles, ¿no?, en este tema. Por eso yo me acerco hoy con pudor, porque seguro que entre las personas que participáis hoy hay muchísimas que estáis de alguna manera trabajando estos temas y que conocéis muchísimo mejor eh, la realidad que estamos tratando de explicar. Sí. Bueno, decía que de alguna manera, por ejemplo, también la victimología verde se ocupa de la litigación climática y de todo lo que está pasando en términos de activistas, porque hay generaciones de gente joven, no solamente los viernes por el clima, pero hay recientemente jóvenes portugueses que demandaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al gobierno español, al gobierno portugués, por dejación de funciones para prevenir los macroincendios. Hay litigación climática también ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de un colectivo de mujeres suizas porque dicen que al colectivo de personas mayores y en concreto de mujeres el cambio climático les va a afectar más. Y entonces demandan a los estados por dejación de sus deberes de proteger. Entonces tenemos, como siempre, cuando oímos testimonios de las víctimas, hacemos un mapa de sus necesidades. Algunas de esas necesidades se transformarán en derechos reconocidos por los estatutos de la víctima en su caso. Y eso genera una serie de obligaciones a diferentes agentes, entre ellos el Estado. En el tema de la victimología verde, lo que podemos observar es que el activismo victimal, que esto es muy interesante también, el activismo victimal verde se está centrando, tanto ecologista como animalista, se está centrando en demandar a los estados por las obligaciones de protección, independientemente de que les considere víctimas o no, independientemente de que se reconozcan derechos de la naturaleza o no. La estrategia del activismo está yendo, con mayor o menor éxito, a los tribunales para demandar a los estados por dejación de sus obligaciones de protección. En una visión no solamente antropocentrista, ¿no?, en una visión antropocéntrica, en una visión no solamente del derecho humano al medio ambiente, sino también de protección al bienestar ecológico y al bienestar de los animales. Y esto es muy interesante, es muy interesante. Puede tener cabida dentro de del litigio climático, puede tener cabida en la vamos a decir, la justicia restaurativa. Nosotros creemos que sí, pero esto no se ve tan claro. Voy a ir muy rápido, solamente decir que a nivel transnacional, a nivel macro, a nivel organizacional, porque victimología verde puede ser desde un maltrato a un animal doméstico. Recordad también que la victimología verde trata la noción, y en esto México también ha sido pionero en muchos autores, del vínculo entre la violencia interpersonal y la violencia hacia los animales. Esto ya tenemos muchísima bibliografía criminológica, no solo, sino que incluso en los protocolos judiciales, en los protocolos policiales, perdón, se reconoce que el haber agredido a una mascota amplía el riesgo de la agresión a la víctima humana. Entonces es muy interesante, y es muy interesante en doble sentido, porque luego también, por cierto, en una reforma operada en el año 2020, en una reforma operada en este año, en 2023, sobre delitos de maltrato animal, se ha reconocido también la noción de violencia instrumental, de víctimas instrumentales. Los animales de compañía como víctimas instrumentales tienen ya, por una reforma del año 2023, consideración en el Código Penal español en temas de violencia de género. En temas solo se reconoce en este sentido dentro del contexto de la violencia de género, pero se podría reconocer también en violencia doméstica, etc. Violencia de género en España es solamente violencia de pareja o expareja del hombre contra la mujer, es como se define en España. Entonces tenemos desde esas cuestiones más micro, más interrelacionales, a lo que son ya temas de seguridad.
a conceptos macro de seguridad. Es decir, hay campo de investigación, de docencia y de aplicación para muchísimos temas, que es lo que os quería traer hoy, la inmensidad que puede suponer esa relación. Porque, por ejemplo, también para psicólogos está todo el tema también de trabajar en la recuperación de los animales. Y está el tema de las terapias asistidas con animales. Hay muchos programas de trabajo, esto también se estudia en victimología verde, de trabajo con animales que han sido maltratados y cómo recuperarlos. Y trabajo conjunto, animales maltratados con menores maltratados. Animales que asisten a menores cuando declaran en juicio. Mujeres maltratadas que tienen el apoyo también de perros y ayuda. Aquí también hay una controversia sobre si no se está llevando a cabo una visión instrumental con esos animales. A mí particularmente me gustan todos los estudios de victimología verde centrados en unir procesos de desvictimización de animales víctimas y humanos víctimas. Esto hay proyectos muy interesantes. Bueno, sí quería. Y esto ya va en términos de cómo lo podemos relacionar. Esto es interesante para quien quiera pedir proyectos y cuestiones dentro de marcos más amplios de Naciones Unidas, proyectos transnacionales, etc. Igual que hablamos de victimología verde, hablamos de justicia ecológica, justicia verde, ecojusticia. Y también, como una cuestión estratégica para pedir proyectos, recordemos que estamos en el Decenio de Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas. Es muy interesante. Bueno, no me voy a... También se habla de justicia ecológica y también se habla de justicia interespecies, porque si nos quedamos solamente en lo ecológico, parece que olvidamos el factor animal. Yo esto lo digo mucho a mis compañeros, que son cosas distintas, que yo entiendo que son cosas diferentes, incluso a veces entran en conflicto. Pero yo siempre digo a mis compañeros del grupo de trabajo del Foro Europeo de Justicia Restaurativa que nos llamamos Grupo de Trabajo de Justicia Restaurativa Medioambiental. Y ahí creo que no estamos poniendo de relieve que también tratamos cuestiones de animales, ¿no? En toda su diversidad. Mirad, yo creo que lo voy a dejar aquí ya, porque si no se va a pasar el tiempo. Quería también, y lo voy a poner ahora en el chat, ya termino, y voy a poner en el chat algunos links por si os puede interesar consultarlo. Y disculpad, yo siempre digo que no me voy a enrollar mucho ni que voy a ser breve y luego nunca cumplo las promesas. Espero haber suscitado el debate, creo que es lo más interesante y estaré encantada de escuchar no solamente preguntas, sino comentarios, sugerencias, críticas, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias. Primero que nada, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Ok, yo le quería preguntar acerca de, bueno, específicamente pues en la victimología verde mencionó que pues se trata mucho con, digamos, sujetos que no están necesariamente contemplados como víctimas de manera legislativa, ¿no? Es decir, lo que mencionaba de darle personalidad jurídica digamos, un cuerpo de agua o algún lugar, pues, digamos, de corte ecológico. Y mi duda es, ¿cómo diría usted que se lleva a cabo esta contemplación de, eh, pues, sujetos dentro del marco jurídico, aunque no se les dé, digamos, derechos como tal, como a nosotros, los seres humanos? Pero ¿cuál es el proceso que se lleva a cabo para que estos, pues, lugares o animales o, pues, elementos dentro de, digamos, lo que es la ecología, cuál es el proceso para que se puedan contemplar más y más de estos elementos en la ley, de manera que se les pueda proteger, ¿no? Eventualmente. Muchísimas gracias. Voy a poner, por cierto, voy a poner en preguntas y respuestas, pondré el link porque no veo en la otra sección del chat, Óscar, pero ahora lo pongo en un momentito, algunos links de interés. Muchísimas gracias por la pregunta, es muy relevante. Es una pregunta jurídica, ¿no? El derecho es insuficiente. Dicho eso, el derecho es insuficiente. Igual que criticamos desde el feminismo que el derecho es un derecho que estaba construido
por hombres, para hombres, ese hombre medio, ¿no? En derecho español decíamos el hombre medio, ¿no? Y todos nos salimos de ese hombre medio, ni siquiera el hombre medio existía, ¿no? Porque todos los hombres eran diferentes. Bueno, pues esto ha habido una evolución clara. Voy a hablar del contexto español y me consta que en México, porque por estos colegas de la clínica jurídica y de la clínica de la Universidad de Barcelona en temas animales, sí que se está trabajando mucho. Sé que se está trabajando además con temas muy polémicos, y esos son temas muy polémicos, o sea, son temas muy interpeladores, porque cuando empezamos a reconocer ciertas cosas, ¿qué hace que las reconozcamos para determinados animales y no para otros? ¿Qué hace que las exceptuemos? Bueno, pues puedo hablar de las mismas corridas de toro en España, por qué eso no es trato, y podemos entrar en cosas muy polémicas, ¿no? Para mí lo importante es saber que existe esa polémica, es saber que tenemos visiones distintas. Es muy importante también que los humanos, sobre todo los que defendemos posiciones de ampliación de derechos, no caigamos en la violencia, no caigamos tampoco en ataques, ¿no? Violentos, y esto a veces se da, ¿no? Pero creo que es importante reconocer que el derecho ha tenido una evolución. Caso español. Hasta hace 2 años, por el peso del derecho romano, el derecho español, en el derecho civil, en el Código Civil, consideraba a los animales como semovientes, o sea, como cosas semovientes. Eso hasta hace 2 años que se reformó. Es un anacronismo. Es un anacronismo por toda la ciencia que sabemos. Es decir, el derecho no tiene ni idea de los estudios neurocientíficos que nos están hablando de la sentiencia animal. Entonces, desde luego no son semovientes. Otra cuestión es que cómo queremos utilizar, si vamos a seguir utilizando visión instrumental, qué categorías de animales trazamos, qué protección vamos a dar a unos animales sí y a otros no. Son cuestiones distintas, pero desde luego lo que no podemos afirmar en el año 2020 es que los animales son objetos semovientes. Eso es un anacronismo total. Es una miopía del derecho, que no tiene ni idea de la sintiencia animal. Es decir, el derecho necesita de especialistas que le iluminen. Y el Tratado de Lisboa de la Unión Europea, reconoce la sintiencia animal, para determinados animales, evidentemente. Lo que pasa es que sabemos que estos estudios son imparables, que dentro de 100 años, si todavía tenemos planeta, sabremos muchísimo sobre la sintiencia animal. Diremos, ¿por qué no protegemos a los pulpos y protegemos a los...? Todo esto condiciona nuestros modos de vida. Claro que los condiciona. Yo veo el documental de lo que el pulpo me enseñó y luego a lo mejor no puedo comer pulpo ese día, igual dentro de 2 días sí. Entonces, cuando hacemos este tipo de reuniones, de repente me dicen, ¿llevas un bolso de piel? Y yo digo, sí, llevo un bolso de piel. Y unos zapatos. ¿Cómo queremos vivir? Dicho eso, al mismo tiempo yo digo, bueno, yo no, creo que también hay que... Y nosotros invitamos a Corinne Peluchon, ahora os lo pongo, que tiene Manifiesto Animalista, y ella es consciente de que estos son cambios interpeladores, que lo importante es la interpelación, y que el derecho se interpele, y se tiene que interpelar iluminado por otras disciplinas. El derecho no puede confiar solo en el derecho. No puedes decir, nos vale con el concepto de dominio público. No vale decir, los animales no pueden tener derechos. Habrá que debatirlo. Habrá que pensar, si tú estás protegiendo el bienestar animal, que hay ya toda una serie de normativa internacional vinculante, europea y estatal sobre bienestar animal, no le reconocerás derechos, pero hay unas obligaciones de protección del bienestar animal. Entonces, para mí lo importante son los matices, las posibilidades de cuestionarnos. El derecho sí tiene que cuestionarse, y no puede cuestionarse si se encierra solo en los marcos estrictamente jurídicos. Creo que el derecho también tiene que escuchar al derecho indígena. A veces el derecho indígena es machista, a veces el derecho indígena puede ser cruel y violento también. O sea, no tengamos perspectivas tampoco idealizadas de determinadas cuestiones, ¿no? Para eso es imprescindible admitir los matices, admitir la diversidad, saber que, igual que nos pasa con las víctimas humanas, ¿por qué el derecho no ha visto la violencia de género hasta épocas recientes? ¿Por qué para el derecho una violación en el matrimonio no era violación hasta épocas recientes? ¿Por qué para el derecho penal
no existía el abuso sexual en la infancia, porque los primeros estudios empíricos son de los años 70, en el ámbito anglosajón, en otros ámbitos tarda mucho más. Es decir, el derecho es ciego hasta que no son los colectivos de víctimas los que dicen, hey, estoy aquí. Claro, aquí estamos hablando de colectivos de víctimas humanas que se ven muy afectadas por los delitos medioambientales, vertidos, etcétera, etcétera, contaminación, pero luego hay otras víctimas que no pueden hablar por sí mismas. Entonces, ahí lo que tenemos, o sea, por un lado está el derecho sustantivo, la idea del derecho sustantivo, que yo creo que es interesante. Primero, no llamar, por ejemplo, a los animales semovientes. Eso es absurdo. O sea, no son semovientes, no son cosas. O sea, los neurocientíficos nos hablan claramente, los etólogos, de la sentiencia animal. A partir de ahí, sabiendo eso, en sociedad tendremos que decidir, por mayoría democrática, qué protección queremos para unos animales y para los otros. Y habrá tensiones. Y no es aspirar al todo o nada, sino a un debate pausado, calmado, informado por la ciencia y por las disciplinas. Cuestionar conceptos. Y el derecho, creo que a nivel procesal también es interesante, por lo menos en derecho español y en derecho penal, que se puede dar legitimidad procesal en forma de acusación popular y en forma de acusación particular a colectivos. Quienes en victimización difusa, el delito ecológico, tal y como se define en el derecho español, que hace referencia fundamentalmente a temas de vertidos, contaminaciones, etcétera, es un delito que al final quienes acusan son colectivos ecologistas. En el maltrato animal, los que acusan son colectivos animalistas. ¿Por qué? Pues porque muchas veces el agresor del animal es el dueño. De acuerdo con el derecho, al dueño le correspondería la indemnización, pero tenemos aquí el caso que el derecho no reconoce al animal como víctima y reconoce al dueño del animal que ha victimizado al animal como el propietario, ¿no? Que se ha visto afectado por su propio daño. Entonces, hay toda una serie de cuestiones que yo creo que hay que revisarse. Sin caer en... Yo no soy un todo nada. Ahora pondré también en el chat un podcast sobre estas cuestiones. Yo suelo debatir mucho con los colectivos ecologistas y animalistas y les digo, no podéis ser punitivistas, estáis confiando en el derecho penal. Para mí eso es un error, por varios motivos. Uno, cuando yo voy a prisión me encuentro que las personas que están en prisión demandáis más derecho penal porque decís que hay impunidad. Y es verdad, porque decís que estos delitos no se persiguen, no se toman en serio y queréis más penas de cárcel. Pero cuando yo voy a ver quién está en la cárcel, son colectivos en exclusión social. El control social jurídico penal es discriminatorio. Más pruebas no sé cómo podemos tener. Está claro. Y en estos delitos terminan en prisión personas que no han cometido delitos demasiado graves, pero tienen otro tipo de delitos. Y son de una determinada estrato social. Eso es lo que está pasando en España. No me atrevo a generalizar. Y es que además los colectivos animalistas y ecologistas, si aspiran a ser emancipadores, a ensanchar las posibilidades de convivencia en todos los sentidos, convivencia interespecies, un colectivo emancipador no demanda más pena de prisión. A mi modo de ver es un poco contradictorio eso. Entonces, creo que hay que pedir que sí que se criminalice, que sí que se persiga, que sí que se pongan más medios para investigar, para detener, pero podemos pensar otro tipo de respuestas que no estén centradas en más pena de prisión, que estén centradas en otro tipo de respuestas más reparadoras. Por eso de ahí mi interés por la justicia restaurativa. Perdón por enrollarme, prometo no enrollarme en el resto y no sé si he respondido exactamente, sabiendo que los derechos, derecho mexicano, los diferentes estados federales, derecho español, etcétera, pues son diferentes. Puedo añadir también una cuestión que es interesante y es que el tema del, también procesalmente, el tema del reconocer personalidad jurídica del Mar Menor, que esto es una novedad para España, ya digo, porque los juristas decían esto es una aberración, ya tenemos el concepto de dominio público, pero esta profesora decía, no, el concepto de dominio público es insuficiente, porque estamos viendo todos los años toneladas de peces muertos en el Mar Menor. Y entonces ahora el reconocer personalidad jurídica, algunos dicen es un brindis al sol, es una cosa simplemente simbólica. No, tiene una cosa muy interesante y es que a los colectivos que piden determinadas acciones no les cuesta dinero, no necesitan, por ejemplo, en determinadas cuestiones consignar dinero para realizar determinadas denuncias. Tiene ese efecto práctico.
Al hablar de contextos relacionados con todas estas formas de violencia, quizá habrá ocasiones en las cuales pensemos que algún acto violento en estos ámbitos es aislado, ¿no? Pero resulta que no, que obedece a un mecanismo sistematizado, ¿no? De algún grupo, organización o incluso el propio Estado, ¿no? Estado con E mayúscula. En ese sentido, ¿cómo o cuáles serían las características y oportunidades que tendríamos a la hora de, por ejemplo, hablar de estas formas de violencia, pero que ya constituyen macro victimización y que a lo mejor la justicia restaurativa quedaría incluso corta? Porque Ujú. diríamos, ¿no? En justicia restaurativa el Estado no puede ser árbitro y parte, ¿no? En ese sentido. Y entonces, ¿qué nos queda cuando hay contextos de macrovictimización en estos ámbitos particulares y que incluso terminan afectando a población directa o indirectamente? Pues muy interesante, Oscar, la pregunta. Y fijaros cómo estamos. Nosotros aplicamos la justicia restaurativa en temas de violencia política, en temas de macrovictimización. Lo que hemos visto es que la justicia restaurativa que surgió en los años 70 para delitos poco graves, con el paso de los tiempos, de las décadas, lo que hemos visto es que tiene más sentido, que está siendo solicitada por las víctimas de delitos graves, de delitos muy graves, a veces de crímenes internacionales. Y, por ejemplo, tenemos el caso cercano a vosotros de Colombia, donde en todos la cuestión de la justicia de paz y transición se ha introducido estos temas de justicia restaurativa en temas ecológicos. Estamos hablando de una gran complejidad en Colombia, de una gran complejidad, con diferentes aristas. Eh, y vuelvo a recordar, se está pidiendo que haya también una respuesta restaurativa para el delito de ecocidio, que sería como el genocidio trasladado al... ¿Qué ocurre? Que el Tribunal Penal Internacional, por ejemplo, no puede juzgar empresas, por ejemplo. Juzga solamente estados, personas. Eh, Pero yo creo que tiene un sentido, porque se está criticando al Tribunal Penal Internacional, por ejemplo, en tener una visión excesivamente punitivista, que de nuevo arroja a un lado los intereses o el bienestar de víctimas humanas y no humanas. Eh, yo creo que la justicia restaurativa lo que puede prometer es una justicia opcional, siempre será marginal porque es voluntaria. Cuando no hay víctimas humanas concernidas, ¿cómo nos aseguramos la voluntariedad de unas víctimas no humanas? Pues es que el concepto es otro, es que ya no nos sirve el concepto de voluntariedad si no hay víctimas humanas, tiene que ser otro, ¿no? El concepto, no tiene sentido hablar de voluntariedad. Eh, Creo que ahí es el principio, ¿no? El principio deontológico médico hipocrático, no hacer más daño, no hacer más daño. La justicia restaurativa aspira en toda su modestia a no causar más daño con una intervención procesal, a no causar victimización secundaria, a no causar la intervención de una manera meramente simbólica, donde solamente pueden estar presentes los daños que el derecho considera como tales. Los daños intangibles nunca van a estar presentes. Entonces tenemos, por ejemplo, yo suelo poner como ejemplo de estudio de caso en Nueva Zelanda una comunidad indígena que se vio afectada por un vertido de un río por parte de una empresa que estaba haciendo el revestimiento de un alcantarillado y, y a la comunidad indígena lo que le importaba era poner sobre la mesa también ciertos daños que eran inmateriales, el significado que tenía el río para ellos, para la celebración de determinadas cuestiones o para el consumo de determinadas plantas, que no porque eran grandes cantidades, pero para determinados rituales, ¿no? Eso no se contemplaba dentro de un juicio penal al uso. No había lugar para eso, para reconocer eso, ¿no? Esas dimensiones más subjetivas, ¿no? y culturales o intangibles del daño. Y eso es lo que permite la justicia restaurativa, con toda la complejidad de cómo se establece una conversación cuando están implicados seres que no son humanos. Dicho eso, también quiero subrayar que muchos de mis colegas de victimología verde se enfocan fundamentalmente en daños a humanos, de delitos contra ecosistemas y delitos contra animales, ¿no? Es que hay daños a humanos también, ¿no? Porque y ponemos el caso, ¿no? Por ejemplo, vinculado a violencia de género, en esta reforma también que ha habido que mencionar el Código Penal Español, pues una persona que intentaba agredir a su pareja, mujer,
y la intenta agarrar, que no se vaya, la mujer huye y entonces él lo que hace es coger a los 2 perros de la mujer, meterlos en la casa, prender fuego a sartenes con aceite hirviendo y quemar la casa con los perros dentro. Y cuando tú entrevistas a la mujer dice, bueno, a mí me agarró de la pierna, sentí miedo, pero realmente para mí es el daño producido a esos 2 animales. Ahora, ¿qué ocurría? Que uno de los animales era del agresor. Pero ella decía, pero era como si fuese mío, era como si fuese, era bueno, pues como... Entonces, todo expresar eso que a nosotros nos puede parecer una nimiedad, pero las víctimas lo viven con un impacto muy grande, pues es muy interesante. Y de ahí ya digo, es que hay cosas que pueden ser calificadas de ecocidio, lo que tú dices, Óscar, de temas macro con connivencia de Estado, a temas empresariales, corporativos. Yo ahora, por ejemplo, en esta segunda parte del proyecto, estoy muy interesada, que es una línea de investigación también que tenemos con el foro, en lo que consideramos como violencia corporativa. ¿Por qué una empresa iba a querer entrar en un programa de justicia restaurativa? ¿Por miedo reputacional? Puede ser. ¿Por miedo financiero? Puede ser. ¿Por miedo de que, bueno, o estrategia de que pueda recibir una pena menor? Claro que sí, pero esto también pasa en violencia interpersonal en programas de justicia restaurativa. ¿Qué se necesitaría desde su particular punto de vista o de dónde se tendría que empezar a educar dentro de los programas universitarios estos temas? O sea, ¿sería posgrado o desde el pregrado? ¿O en qué punto considera crucial empezar y con qué en ese sentido? Sí, pues la verdad es que os comento que en España hay la criminología verde es un tema transversal en varias disciplinas. Eh, yo soy profesora de victimología y entonces yo sí tengo, le dedico 6 horas a victimología verde. Es un tema que veo que interesa porque luego ofrezco trabajos de fin de grado y hay estudiantes, se suelen quedar fuera porque solo puedo ofrecer 2 por razón de tiempo y siempre hay. Y es muy interesante lo que plantean. Además, es muy interesante porque esto es un tema muy intergeneracional. Entonces, la gente joven ve cosas que igual pues otras personas no vemos. Entonces, es muy interesante. Y aquí hay espacio para todo, porque desde la victimología verde tú puedes aplicar teorías de oportunidad, puedes trabajar con mapas del delito para cartografiar cuestiones como los incendios, puedes hacer estudios jurisprudenciales desde una óptica más jurídica. O sea, es muy interesante, o sea, hay cosas muy interesantes que se pueden hacer. Y muy relevante lo que comentas, Óscar, porque no, bueno, en España solamente en la Universidad Complutense hay una asignatura, es optativa, de criminología verde. ¿Eh? Es pionera. ¿No? Pero todas las universidades la estamos mirando como esto tenemos que hacer, ¿no? Igual que criminalidad económica, por ejemplo. Es decir, no podemos seguir enseñando criminología como la criminología del siglo XIX. Pues esto es absurdo, es como si a los ingenieros en las facultades de ingeniería se les enseña a construir puentes del siglo pasado, ¿no? O del anterior. Entonces, criminalidad económica, criminalidad empresarial, criminología verde, victimología verde, creo que es muy importante. Y nosotros con el Foro Europeo de Justicia Restaurativa trabajamos estos temas, pero trabajamos también, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con violencia organizacional e institucional, esos contextos, ¿no? Que me parece que también que estaba dentro de las menciones de los temas que se podrían tratar en el seminario, ¿no? que tenéis. En el posgrado, sin embargo, tengo que confesar que lo vamos a introducir este año. En el posgrado que tenemos nosotros, trabajar con víctimas de experiencias traumáticas, que tiene ya más de 15 años de existencia, bastantes más, es algo que vamos a introducir ahora. No lo habíamos introducido hasta ahora porque pues, había mucho, igual que hay más interés por el delincuente en serie, por el criminal en serie, por el serial killer, hay más interés también desde la victimología siempre por lo que es la violencia interpersonal. Pero aquí nos estamos olvidando, no es lo del elefante en la habitación, nos estamos olvidando de cuestiones que también son, no digo más importantes, pero desde luego creo que igualmente relevantes, aunque la sensación de ataque o la sensación de alarma social sea diferente, porque hay esa victimización difusa por cuestiones culturales que hemos comentado. Creo que un posgrado sería estupendo. Creo que, por ejemplo, en la Universidad de Rotterdam
Ellos son, la Universidad de Erasmus de Rotterdam, son pioneros en un máster especializado en crimen organizado y corporativo, y ahí introducen el tema de la criminología y la victimología verde. Sí, de nuevo estamos un poco como los físicos, ¿no? Los físicos intentan hallar esa relación entre lo que son las teorías de la relatividad y la mecánica cuántica, ¿no? Nosotros en ciencias sociales tratamos de ver esos nexos entre lo micro, lo meso y lo macro. Y existen, es decir, al final es un poco ceguera, por eso necesitamos equipos de investigación, por eso necesitamos, porque hay violencias interpersonales que vienen condicionadas por lo estructural. Y esto es muy importante y al final lo podemos, desde un punto de vista de investigación empírica, podemos ver esto. Es muy importante. Al mismo tiempo, también por hacer otra alusión con los físicos, que se les toma más en serio como que son ciencias las hard science versus las soft science, ¿no? Es importante también pensar que igual que en el universo tenemos esa materia oscura, en victimología tenemos toda la victimización oculta, invisibilizada. Entonces, bueno, pues también tenemos que ser conscientes de eso y proponer nuestras propias teorías basadas en investigaciones empíricas y que sean relevantes al final para poblaciones concretas. Los proyectos que nosotros manejamos de justicia restaurativa en estos temas han tenido mucha aceptación en colectivos ecologistas locales. Estamos empezando, pero no son abstracciones, quiero decir. Bueno, yo tengo una pregunta en cuestión de que si al mencionar este concepto de victimología verde, podíamos hablar también sobre, no sé si decir concientización social o educación social respecto a hacer consciente a la gente de que, por lo que entiendo, es como un efecto dominó, que incluso una pequeña acción puede inferir demasiado a futuro, ¿no? Como usted bien dijo, de víctimas incluso que aún no han nacido, como, no sé, vamos a poner un ejemplo, un avión que vuela pero contamina y deja una huella ecológica pues catastrófica. No sé si podría entrar este concepto de concientización o educación social cuando hablamos de victimología verde. Esa sería mi pregunta. Gracias. Sí, no, por supuesto. Yo creo que aquí a mí me puede que mi especialidad es la victimología, la política criminal y la justicia restaurativa, ¿no? Entonces, para mí, esa dimensión pedagógica, esa dimensión social y de aprendizaje, la puede ofrecer muy bien la justicia restaurativa, porque nosotros en los círculos restaurativos que hemos hecho en estos temas de delitos medioambientales, tanto de maltrato animal como temas de contaminación, vertidos a ríos, etcétera, está la pata de la sociedad, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Traer esa pata. Creo también que la justicia restaurativa solamente tendrá sentido cuando la gente la conozca, no cuando alguien de arriba te la ofrezca porque decide ofrecértela. Será como el gatekeeper, sino que todos los ciudadanos la conozcamos y tengamos una igualdad de acceso. Y si nos interesa, porque puede no interesarnos muy legítimamente, porque a mí no me interesa, yo quiero la intervención de un juez, o quiero sobre todo la intervención de un juez. Entonces, yo creo que lo interesante aquí es que tengamos esa igualdad de acceso y que yo lo pueda solicitar. Entonces, por ejemplo, cuando decía que trabajamos con colectivos animalistas y ecologistas, para nosotros era muy importante, porque estos colectivos, con esa percepción de impunidad, ellos lo que demandan es más derecho penal, continuas reformas para que el derecho penal sea más punitivo. Y nosotros, de alguna manera, estamos trabajando con ellos para que pidan, utilicen, o sea, una cosa es lo que se nombra, ¿no? Hay un artículo fascinante de sociología del derecho, ¿no? De Feldsteiner et al, que es naming, blaming, claiming, ¿no? Pues al final una cosa es nombrar, es criminalizar, ¿no? Pero después, ¿qué es lo que reclamo y cómo hago responsable? Aquí hay diferentes opciones. No está solo la prisión, podemos hacer otras cosas. Entonces, a mí esto me parece interesante. Y ellos, los colectivos animalistas y ecologistas con los que nosotros trabajamos, estaban especialmente interesados en esa parte de aprendizaje social. En esa parte de que, por ejemplo, un acuerdo de reparación puede ser que la persona que ha causado el daño pueda ir a hablar a un colegio, pueda ir a hablar a una comunidad, pueda hacer un trabajo en beneficio de la comunidad con colectivos jóvenes. Bueno, se abre ahí toda una serie de posibilidades. En el tema empresarial, que las empresas
también puedan participar en determinados programas, que hagan fondos fiduciarios, que intervengan también en programas, o sea, que den fondos fiduciarios para temas educativos, bueno. Pero es una dimensión muy interesante, claro, o sea, al final, en victimología verde, si nos centramos sobre todo, por ejemplo, en una cosa de un maltrato animal muy localizado, pues quizá no vemos tanto la dimensión social, pero los animalistas sí lo ven. Dicen, es que yo lo que quiero es que cambie la percepción meramente instrumental o de dominio sobre el animal. No estoy hablando de reconocer derechos, no estoy diciendo que prohibamos no sé qué, estoy diciendo que se reconozca que ahorcar a galgos porque ya no sirven para la caza, eso es un delito y eso es éticamente reprochable. Y hasta que no entiendan todo el colectivo de cazadores que cuando los galgos puede que no les sirvan, en lugar de ahorcarlos, pues pueden llevarlos a otros sitios, ¿no? Entonces, hay esa idea de un aprendizaje conjunto a mayor o menor escala. Hola, buenos días. Hola, yo tengo una pregunta, bueno, desde su punto de vista en relación a los pueblos y las comunidades indígenas. ¿Cómo podrían ser algunas tales políticas públicas en la que sea para mejorar la protección de los derechos de las comunidades en cuestión de la victimización verde? ¿Y cuál es la importancia que se le da dentro de esto a sus usos y costumbres y la colaboración a lo mejor entre activistas ambientales y los defensores de los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas? Bueno, es una pregunta absolutamente actual. Daros cuenta que a veces las comunidades indígenas también tienen una serie de tradiciones que para algunos colectivos ecologistas o animalistas también ellos son críticos, ¿eh? También, o sea, que es todo un tema muy complejo, ¿no? Pero lo que es indudable es que dentro de las criminologías del sur, de la criminología descolonial, lo que ha comentado Óscar, la criminología crítica, han entrado los conocimientos indígenas. El conocimiento indígena es un conocimiento que también ha entrado, ¿no? Yo me acuerdo el compañero que vino de Colombia, con los acuerdos de paz en Colombia, en mayo, a finales de mayo, a San Sebastián, pues este es un tema, por ejemplo, que tuvo mucha aceptación en el último simposio internacional de victimología en San Sebastián, en el año 2022. Hubo muchas intervenciones en torno a victimología verde. Y en este contexto que decía de este compañero colombiano, por ejemplo, daba un ejemplo que nos llamó la atención, ¿no? Porque decía, por ejemplo, el perdón. ¿Qué sentido tiene el perdón, ¿no? en victimología verde, ¿no? Como intervención con víctimas o como necesidad de las víctimas. Un río necesita que le pidan perdón. Y entonces él trajo a colación determinados ritos indígenas de algunas comunidades indígenas, se refería a Colombia en concreto, donde hay una serie de rituales de pedir perdón a una piedra, pedir perdón a un río, pedir perdón. Evidentemente es una cosa más para los humanos que para las piedras, o sea, no vamos a ser, pero es como cuando los vivos hacemos cosas que creemos que son para los muertos. Y los vivos hacemos cosas para los muertos porque son para nosotros, para los vivos. Bueno, podemos tener diferentes tipos de creencias, pero pienso, ¿no? Cuando pedimos en España con el tema de las fosas comunes, etcétera, etcétera, en realidad lo que queremos es que es algo que necesitamos los vivos, los supervivientes, las terceras generaciones, las víctimas indirectas, ¿no? Intergeneracionales. Bueno, pues esto es lo mismo. Creo que esos rituales nos descubren formas de conexión. Y aquí quisiera traer de nuevo a un autor también de la justicia restaurativa, Howard Sher, llamado padre de la justicia restaurativa, menonita, canadiense, cuando él dice que el impacto de la victimización produce las 3 Ds. Ya sabéis que los anglosajones son muy dados para, está bien, como técnicas mnemotécnicas, ¿no? Ese impacto de la victimización, sobre todo en delitos graves, produce desconexión, produce desconfianza y produce desempoderamiento, descapacitación. Entonces, eso crea unas necesidades, que a su vez son obligaciones, que decíamos. Y son las necesidades de confianza, las necesidades de conexión,
las necesidades de empoderamiento, de capacitación. Si esto lo llevamos a víctimas humanas, es claro. Víctimas humanas de delitos ecológicos, es claro. Y si lo llevamos a víctimas no humanas, yo me quedaría con el concepto de conexión. Con el concepto de conexión, de bienestar animal, de bienestar ecológico, que son conceptos que no están definiendo los psicólogos, evidentemente. Están definiendo los etólogos, los neurocientíficos, los biólogos, los veterinarios. Y son conceptos muy importantes. El mismo principio de interdependencia. Entonces, esa conexión que hay en muchas comunidades indígenas con la naturaleza, el mismo concepto de naturaleza es criticado, ¿no? ¿Qué significa esta naturaleza como algo externo? Y la idea de la cultura naturaleza, sobre todo esto es algo cuestionado por el ecofeminismo, ¿no? Pero me parece muy interesante que demos apertura a esos conocimientos indígenas, a esos rituales, porque tiene ese sentido, o sea, tiene el sentido cuando ahora nosotros, por ejemplo, en mi ciudad hay terapias de bienestar con personas mayores y que han sufrido traumas, de ir a parques en la naturaleza, conectar con la naturaleza, respirar en la naturaleza e incluso abrazar árboles. Y alguno me dirá, Gema, qué naif, qué tontería, vaya no sé qué. Bueno, yo lo que quiero decir es que al final tú entrevistas a las personas y puedes medir cuantitativamente su bienestar. Y creo que eso es lo importante. Medir el bienestar de los animales también es posible. Y medir el grado de recuperación de los ecosistemas también es posible. No podremos hablar, evidentemente, de recuperación del bienestar con un ecosistema. Y ahí nos pueden ayudar muchos conocimientos indígenas en cuanto a conceptos y en cuanto a formas de hacer que pueden ser interesantes como formas de reparación simbólica y no simbólica. Si eso tiene sentido para esas comunidades, no debemos desecharlo. Las comunidades indígenas han visto cosas que el derecho occidental no ha visto hasta ahora. Por ejemplo, la famosa frase en muchísimas comunidades indígenas, no solamente en las comunidades de nativos americanos, de que estamos viviendo una tierra que pertenece a las generaciones futuras, la tenemos prestada. Esta idea es una idea indígena y ahora la utilizamos como eslogan los occidentales y hemos incorporado esta idea del impacto intergeneracional y del pacto intergeneracional. Esto en España se está trabajando mucho en derecho sobre el pacto intergeneracional, en tema de pensiones, de seguridad social, pero en tema ecológico también. Lo estamos incorporando al derecho. Bueno, pues esto es una idea que ya tenían comunidades indígenas.